En la Cuaresma, las 3 cosas más importantes son la oración, el ayuno y la caridad, la limosna. Y hoy nos está hablando la liturgia de la oración, pero que también está unida a la caridad, ¿verdad? Porque nada de que yo rezo mucho y luego voy dando coces a todo el mundo. No puede ser eso. Aunque muchas veces uno, después de rezar, dice, no, voy a ser bueno y... Ay, Dios mío. Llegan los problemas. Pero ¿qué nos enseñó hoy el Señor? A rezar. A rezar como... a hablar con Dios como un papá, ¿verdad? Aquí dice Padre Nuestro. Jesús, cuando utilizó el arameo, dijo Abba, papá, ¿no? Papá Nuestro. Ese Dios que es cercano, que es amigo, que está a nuestro lado, que podemos hablar con Él. Y dice, no haga muchas cosas. Cuando un niño habla con su papá, no le echa un discurso ahí, lo prepara, ¿verdad? Les hace un discurso, primero una peroración, después primer punto, segundo punto, tercer punto y después la conclusión. No dan discursos de mamá, papá, necesito esto. Y ya está. Papá, mira, eso, hablar con sencillez. Y es lo que Jesús nos enseña. Nos enseña que hablemos con Dios con sencillez. Cada uno, como somos, como hablamos, cada uno tenemos una forma de ser y una forma de hablar. Con esa forma de ser y esa forma de hablar, estar con Dios. Señor, mira, me pasa esto. Y ya está. Eso es lo que nos pide el Señor. Y luego nos dice, porque nos enseña el Padre Nuestro, que es la oración que creo que más se ha rezado en el mundo, ¿verdad? Y es la oración que el mismo Jesús nos enseñó. ¿Y qué nos dice? Pues primero, la primera parte de la oración es alabar a Dios. Y la segunda, pedir. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que nos enseñó Jesús. Alabar a Dios y pedir. Y nos enseña a pedir ese pan de cada día, que es el pan material y el pan espiritual, pero también nos pide que perdonemos. Ahora, como yo digo, que es difícil perdonar. Y hay que distinguir. Una cosa es perdonar y otra cosa es olvidar. ¿Sí? Porque muchas cosas me dice, ay, padre, pero es que no se me olvida. Pues no se te va a olvidar. Hasta que no es del Alzheimer ahí, no se nos olvida. ¿Verdad? Después ya se nos olvida todo. Pero lo vas a recordar, pero lo importante no es recordar, es pasar página. Eso es el perdón. Lo grande de Dios es que Dios perdona y olvida, pero nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Pero lo importante es que perdonemos. Cada vez que lleguemos a ese punto, decir, pasa página, ya perdoné, no volver a empezar nuevamente. Y Jesús nos lo dice al final de este evangelio. Si vosotros no perdonáis, no seréis perdonados. Entonces, pidamos a Dios ese don del perdón, de saber perdonar a los demás. Porque muchas veces, como dice el refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Y una mala interpretación, una mala palabra, un mal gesto, lo podemos interpretar nosotros de un modo, pero puede salir de otro. Y no sabemos lo que hay detrás de esa persona. Entonces, lo importante es seguir adelante. Pedirle a Dios esa fortaleza para saber perdonar. Y al final nos dice el Señor, líbranos, que nos libre de toda tentación, ¿verdad? Ahí, líbranos del mal. Eso, luchar siempre. Y en esa Cuaresma, ¿qué es? Luchar contra el mal. Que es muy fácil, porque es dejarnos llevar por lo más fácil. Y nuestra vida, la vida cristiana es como ese nadador que nada contra corriente. Porque dejarse llevar con la corriente, pues muy fácil. Todos vamos, pero contra corriente es difícil. Y esa es la lucha. ¿Qué le pedimos a Dios? Que nos dé fortaleza para seguir luchando contra corriente. Y yo me imagino ya el papá del niño que hace aguas abiertas, que está ahí luchando contra la corriente del río, y el papá atrás, ánimo, sí puedes, un poquito más, vamos. Ese es Dios nuestro Señor, que nos está animando. Y de repente cuando el niño ya como que se va para atrás, toma el papá, ánimo, y le da un empujón para adelante. Ese es Dios nuestro Señor. Entonces, confianza en Dios y vida de oración. Que lo más importante, todos los días tengamos un pedacito, un tiempito, no digo una hora, pero digo un tiempo para orar, para poder hablar con el Señor. Y eso se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Que hablemos con el Señor. Que no simplemente demos por hecho de que, ay, pues Dios es mi amigo. La amistad se mantiene cuando se habla. Entonces, hablemos con el Señor y mantengamos esa amistad con Él. Y pidámosle eso que necesite.